Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast institucional para enfermeros. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en nuestra práctica diaria de enfermería, los registros de enfermería entre lo legal y lo ético. Para esta conversación nos acompaña el doctor Antonio Sánchez, médico bioeticista de nuestra institución, quien además tiene amplia experiencia profesional y académica. Doc, ¿nos puedes contar un poco más sobre esta experiencia que tienes? Bueno, ante todo, jefa Angélica, muchísimas gracias por esta invitación y estoy muy contento de hacer este pequeño grano de arena para que la práctica de enfermería sea más segura día tras día. Como tú muy bien lo dijiste, yo me llamo Antonio, soy médico bioeticista, aparte tengo una serie de estudios superiores en Derecho Médico, tengo varias maestrías, 2 de estas es en Bioderecho y también en Bioética, y me desempeño como el bioeticista de la institución. Ok, como pueden escuchar ustedes, no pudimos escoger un mejor invitado en esta ocasión. Doc Sánchez, comencemos por la parte legal. Para muchos, los registros son una carga administrativa por lo tediosos que pueden llegar a ser y por el tiempo que como enfermeros ocupamos frente a los ordenadores o los computadores haciendo estos registros. Cuéntanos por qué son tan importantes los registros de enfermería desde el punto de vista jurídico. Bueno, yo creo que para empezar esa es una pregunta bastante amplia, pero supremamente importante, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Existen diferentes reglamentos en el ámbito tanto de medicina como de enfermería que ayudan a realizar el correcto uso de esta profesión, el correcto diligenciamiento de la historia clínica para que la atención sea segura, guiada, dirigida y oportuna. Si partimos desde el inicio, podemos tener la ley 266 o 266 de 1996, que es la ley de ética de enfermería en Colombia y es la que define esa profesión, da esos códigos deontológicos sobre el buen actuar de la enfermera, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser ese resguardo, ese registro en la historia clínica y por supuesto también habla de cómo también puede ser la participación en los procesos investigativos. Podemos hablar de la resolución 1995, que es la resolución del año, si no estoy muy mal, del año 1999, que es la resolución que se encarga de todas las características de la historia clínica, cómo se diligencia, cómo se resguarda, quiénes tienen acceso. Entonces ya estamos abarcando una serie de normas, una desde el punto de vista de la práctica clínica, que es de enfermería, y 2 desde el punto de diligenciamiento de la historia clínica. Aparte tenemos la resolución 755 del 2022, que es la resolución que dicta o da las disposiciones en el talento humano en enfermería. Entonces esta nos dirige a cómo también es la práctica día a día del equipo de enfermería, no importa la institución, porque estas normativas son a nivel nacional y aplicables tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas. Ok, entonces la documentación o la reglamentación es bastante amplia. Yo creo que desde la parte de enfermería muy rara vez tenemos ese tipo de conocimientos sobre toda la reglamentación que nos orienta en nuestra profesión. Doc, cuéntanos qué consecuencias legales puede enfrentar un profesional de enfermería si sus registros no son de calidad, es decir, si no son completos, si no son legibles o son inconsistentes. Buena pregunta para continuar el tema. Te puedo decir varias cosas. Acá podemos dividir en 2 cuestiones. La enfermera jefe, o sea, la enfermera que estudió en una universidad, hizo enfermería superior, y la auxiliar o el auxiliar de enfermería, quien hizo un técnico. Vamos con el primer caso, con la enfermera jefe. La enfermera jefe tiene, si hay algún problema, tiene 3 formas de sanción. El tribunal ético, constituido por enfermeras, que en ese caso serían magistradas. El segundo, a nivel civil, y el tercero, a nivel penal. Entonces, si yo tengo una sanción ética como enfermera superior, pues la sanción va a ser la suspensión temporal, ya puede ser días o meses, del ejercicio profesional, suspensión de la tarjeta.
Ahora, puede haber también amonestación escrita, puede haber una amonestación verbal. Entonces ya depende de la gravedad del asunto. Esa es la sanción ética. La sanción civil, pues como su nombre lo dice, ya es una sanción a nivel pecuniario, a nivel económico, en donde debido al error que realizó la enfermera, pues va a haber un resarcimiento de derechos sobre el paciente o la paciente afectada. Y el último, el penal. Aquí, pues como su nombre lo indica, hay una sanción que se paga de manera intramural o se paga de manera domiciliaria. O sea, en cárcel, llámese el buen pastor o la modelo, y prisión domiciliaria. Eso con la profesional de enfermería. Y la diferencia con los auxiliares de enfermería es que ellos, por ser técnico, no tienen un tribunal. Por lo tanto, no va a haber una sanción ética, pero sí va a haber una sanción de tipo civil y penal. Entonces, esas son las formas en donde pueden haber las diferentes sanciones en el ámbito jurisprudencial y en el ámbito ético. Pero también pueden existir sanciones ya a nivel de la institución donde laboren, dependiendo de la gravedad de la situación también. Ok, Doc, muchas gracias. Es súper importante hacer esa diferenciación entre los roles que se pueden llegar a cumplir como enfermeros dentro de la institución. A veces como profesionales de enfermería delegamos algunas funciones, pero con esto nos queda claro que la responsabilidad pues sigue recayendo sobre nosotros. Listo, ya vimos la parte legal, sabemos que no es solo una situación jurídica, sino que tiene un trasfondo humano y profesional. Charlemos un poco sobre la dimensión ética. Doc, muchas veces hablamos sobre principios como beneficencia o justicia, pero ¿cómo se refleja en algo tan concreto como los registros de enfermería? Bien, entonces aquí hay que hablar de varias cosas. Cuando tú haces un registro en la historia clínica como enfermera, estás escribiendo, transcribiendo vivencias, información importante que te confía un tercero. Ese tercero es el paciente. ¿Sí, doctora? Es que yo tengo X diagnóstico, por ejemplo. Entonces tú lo anotas en la historia y haces un resguardo porque es una información que no la puedes compartir con todo el mundo, a no ser de que hayan unos exceptos o que el paciente lo autorice. Bien, aquí no se trata de ocultar información, simplemente de manejar adecuadamente la información. Recordemos que quienes tienen permiso para escribir en la historia clínica tienen: 1, los médicos, porque son los que atienden al paciente; 2, las enfermeras, porque son las que atienden al paciente; 3, los auxiliares de enfermería, son los que atienden al paciente. O sea, todos los que están alrededor del paciente, todos los que atienden al paciente tienen la obligación y tienen el derecho y el deber de escribir todo lo que hagan en la historia clínica, porque ante la normativa, los auxiliares, los fonoaudiólogos, los trabajadores sociales entran en un término que se llama auxiliares de la atención médica. O sea que están apoyando ese proceso de curación, de rehabilitación o de paliación de ese paciente, y sus actividades deben ir inmersas en la historia clínica como tal. O sea que, como tú muy bien lo dices, en resumen, todo el que tenga contacto con el paciente debe escribir, exceptuando el equipo de auditoría. Ok, ¿podrías de pronto compartirnos algún ejemplo práctico o contarnos alguna anécdota de un dilema ético que hayas vivido o visto con relación a los registros? Sí, por ejemplo, pacientes con diagnóstico de enfermedad infecciosa, en donde la familia desea conocer el diagnóstico, no por modo de chisme, sino por preocupación del paciente. Entonces, hay enfermedades como el B24 que no se pueden divulgar así como así, porque hay, primero, un secreto profesional. Segundo, si bien existe ese secreto no es absoluto. Y la normativa y el código deontológico de enfermería como de medicina y la normativa jurisprudencial, valga la redundancia, de nuestro país,
nos dan 5 características para poder hacer la ruptura de ese secreto profesional cuando sea oportuno. Pero ir por chisme para saber cómo está mi amigo o mi primo o mi vecino, eso no se puede hacer, no se puede hacer ese tipo de ruptura del secreto profesional. ¿Cómo abordaríamos entonces ese caso? De pronto un familiar preocupado por el diagnóstico de su papá o de su mamá, con este diagnóstico 24X, y se nos acerca a preguntarnos cuáles han sido los resultados o cuál es el diagnóstico concretamente. ¿Cómo deberíamos actuar en ese caso? Bien, varias formas hay. La primera, se puede hacer un abordaje interdisciplinar en cabeza del servicio tratante. ¿Qué quiere decir? Si tenemos ese diagnóstico, el servicio tratante puede ser o medicina interna o infectología, acompañado de un equipo interdisciplinar: psicología, enfermería, trabajo social. Ahora, hay que tener en cuenta la edad del paciente. Hay que tener en cuenta el vínculo afectivo. Me refiero a: vive en unión libre, cuánto tiempo lleva viviendo en unión libre, es casado, es separado, vive con los padres, depende económicamente de quién, tiene algún tutor externo. Son variables que hay que analizar en su momento porque cada caso se debe individualizar. Ok. En cuanto a los registros de enfermería, esta información debería ser muy objetiva y veraz entonces. Así es. Entonces, doctor, lo que registramos y cómo lo hacemos habla de nuestra parte técnica o científica, pero también hace parte de nuestra humanidad. Vamos a hacer como una unión entre estos dos conceptos que pueden llegar a ser muy complejos y que a veces no entendemos cómo van de la mano. Vemos que lo legal y lo ético no siempre son lo mismo, pero en nuestros registros van de la mano. ¿Cómo podemos equilibrar estas dos perspectivas en la práctica clínica? Listo. Lo que yo siempre he dicho es: tómese el tiempo necesario para hacer el análisis correcto de la situación clínica que esté el paciente, y tómese el tiempo necesario para hacer la escritura correspondiente. Algo, así como tú dices, en ese puente entre lo legal y lo ético, y algo que se ha normalizado que desde mi perspectiva no es lo adecuado, son las plantillas y son el copy-paste. ¿Por qué? Porque el copy-paste es copiar y pegar, copiar y pegar y copiar y pegar de evoluciones anteriores, pero lo que se presta es a una confusión en los análisis y a posibles malos manejos y errores para todo el equipo que interviene en ese paciente. ¿Y eso qué puede producir? Riesgos biojurídicos en todo el personal, porque al final detrás de ese escrito hay un sello, hay un nombre y hay un registro. Entonces ahí ya puede empezar a haber una serie de responsabilidades y situaciones para asumir ese error. Y eso no es lo único, también pueden poner en peligro a la propia organización o institución donde estén laborando en ese momento. Entonces yo sí soy un poquito enemigo de esos copy-paste. Entiendo que a veces ayuda para acelerar el proceso por el número de pacientes que pueden haber en las instituciones, pero si lo va a usar, modifíquelo al día a día, ¿sí? Eso es otra cosa, pero creo que no se hace. Entonces mi recomendación para todo el personal de enfermería que nos está escuchando es: tomemos el tiempo necesario para indagar, para leer y para escribir, porque esa persona que está en esa cama puede ser un familiar, un conocido que requiere esa atención oportuna, adecuada y pertinente, y todos nos vamos a basar de lo que escriben todos los profesionales que intervienen en esa atención. Sí, digamos que con los formatos o las plantillas que tú mencionas, yo siento que es como un arma de doble filo. Porque como dices, a veces tenemos muchos pacientes y nos puede ayudar como en el afán del día a día, de que los registros pues queden a tiempo, que no tengamos que salir después de nuestro turno. Pero hay que partir del hecho de que los cuidados de enfermería que debemos brindar tienen que ser individualizados. Entonces, en la nota de enfermería de recibo de entrega, tú describes una valoración cefalocaudal, ¿cierto?
Y cuando estás compleando la plantilla, pues no estás haciendo ese cuidado tan individualizado. Sin embargo, sí es cierto que a veces los tiempos pueden ser una ayuda, pero quiero reafirmar y estoy totalmente de acuerdo contigo de que debemos usarlos con mucha cautela. Ok, Doc, cada registro es un reflejo de nuestro compromiso porque protege al paciente, pero respalda al profesional o al auxiliar y fortalece la confianza con nuestra labor. Lo que no se registra no existe y lo que se registra con claridad y responsabilidad construye confianza y seguridad. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio. Pues muchas gracias por la invitación y quedo atento a cualquier inquietud que se ofrezca y para futuras invitaciones también. Muchas gracias.